Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. En La Guerra del Arte, Steven Pressfield ofrece un análisis lúcido y motivador sobre las barreras internas que enfrentan los creadores en su proceso hacia la realización personal y profesional. Este libro, compacto pero poderoso, es tanto un llamado a la acción como un profundo entendimiento de la psicología de la creación. Pressfield, quien ha experimentado en primera persona los desafíos de ser un escritor, destila su sabiduría en consejos prácticos y filosóficos, diseñados para ayudar a los artistas y emprendedores a superar el resistencia, como él llama a las fuerzas internas de autodestrucción que nos impiden alcanzar nuestro potencial completo. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, definición y caracterización de la resistencia. Steven Pressfield personifica todos los obstáculos internos y externos que enfrentamos cuando intentamos crear algo bajo el término de resistencia. Describe cómo esta fuerza se manifiesta en forma de miedos, dudas, procrastinación, adicciones y autodesprecio, todos los cuales pueden detener a una persona en su camino hacia la realización de su trabajo y su vida. La resistencia es astuta, implacable y personalmente adecuada a las debilidades de cada individuo. Pressfield argumenta que reconocer a la resistencia es el primer paso hacia la superación y ofrece múltiples estrategias para enfrentarla y vencerla. En segundo lugar, el papel del profesionalismo frente al amateurismo. Una parte central de La Guerra del Arte es la comparación que hace Pressfield entre el amateur y el profesional. Según él, el amateur juega por diversión o por la emoción del momento, mientras que el profesional se dedica completamente. No importa las circunstancias, el profesional sigue produciendo su arte, a pesar de las dificultades y la resistencia. Pressfield extiende este concepto más allá del arte al reino de cualquier aspiración seriamente perseguida, argumentando que el camino para vencer la resistencia es a través de una dedicada ética profesional que incluye disciplina diaria, compromiso a largo plazo y una rigurosa honestidad personal. Este enfoque es esencial para hacer avances y lograr éxitos sostenibles. En tercer lugar, la importancia de la autodisciplina y los hábitos en la creación. La autodisciplina es un tema recurrente en La Guerra del Arte. Pressfield sostiene que crear una rutina diaria y adherirse a ella, independientemente de las emociones o circunstancias externas, es crucial para superar la resistencia. A través de ejemplos personales y anecdóticos, muestra cómo los hábitos de trabajo consistentes y estructurados pueden transformar el proceso creativo y la productividad. Esto incluye levantarse temprano, priorizar el trabajo creativo sobre otras actividades y mantenerse fiel a uno mismo y sus objetivos. La disciplina se convierte en un acto de guerra contra la resistencia, asegurando que el trabajo se haga y que la creatividad fluya. En cuarto lugar, evolución espiritual y autoconocimiento. Pressfield no solo considera el acto de superar la resistencia como una necesidad profesional, sino también como un viaje espiritual. Argumenta que enfrentarse a los propios miedos y barreras internas es un camino hacia el autoconocimiento y la iluminación personal. Esto, a su vez, enriquece la obra creativa, dándole mayor profundidad y autenticidad. La Guerra del Arte, por tanto, es también una lucha por la evolución personal, en la que cada batalla ganada contra la resistencia aporta una mayor comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea. Por último, el amor por el trabajo como clave del éxito. Una de las ideas más motivadoras en La Guerra del Arte es considerar el amor por lo que uno hace como la mayor arma contra la resistencia. Pressfield afirma que cuando uno está verdaderamente comprometido y apasionado por su trabajo, la resistencia pierde fuerza. Este amor no solo nos impulsa a seguir trabajando a pesar de los desafíos, sino que también infunde nuestro trabajo con una calidad que no se podría alcanzar de otra manera. Es este compromiso emocional y personal con el trabajo lo que finalmente nos puede llevar al éxito y la satisfacción en nuestras empresas creativas y profesionales. En conclusión, La Guerra del Arte es una lectura esencial para cualquier persona que se enfrenta a desafíos creativos y personales en la búsqueda de sus metas. Este libro no solo es para escritores o artistas, sino para cualquiera que desee entender y superar las fuerzas internas que impiden la autorrealización y el éxito. La visión de Pressfield sobre la disciplina, la profesionalidad y el amor por el trabajo ofrece herramientas valiosas para transformar tanto la vida profesional como la personal. En última instancia, este libro alienta a enfrentar nuestros miedos, a trabajar duro y a vivir de acuerdo a nuestros más altos ideales. Si deseas apoyar a Steven Pressfield, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.